En todo este tiempo, la deuda externa ha subido a 13.512 millones de dólares, fuente oficial. 13.512 millones de dólares. Eso representa el 32% del PIB. Entonces, a ver. ¿Y por qué el gobierno es tan puntual con la deuda externa? Porque apuesta a cubrir los déficits que tienen con deuda, pero tampoco lo está logrando. Ese es el drama del gobierno. Hagan sus calculadoras, compañeros, hermanos y compañeros. 32 más 46.8, 78.8%. Por si acaso estoy utilizando un PIB de 42.000 millones de dólares para Bolivia, que es de más o menos del año 2022. El gobierno está utilizando un PIB mayor para que la deuda parezca más chica. Pasan los meses, pasan los años y lo único que crece, la deuda externa. Esto es Cabildeo Digital. Pasemos entonces a otro tema que tiene que ver con la deuda externa. Tú decías que se está pagando cumplidamente la deuda externa, pero en montos muy altos. No, solo unos datos. Cacho, te ruego que te alistes con las declaraciones de Evo Morales, que siempre son puntillosas. Un informe oficial estima deuda externa que de enero al 18 de septiembre, hasta hace poquito, Bolivia pagó más de 1.000 millones de dólares por concepto de deuda externa. 1.000 millones. ¿Sabes cuánto tenemos en efectivo en el Banco Central? Como 100 millones, ¿no? O sea, 10 veces más nuestra deuda externa, nuestra reserva monetaria hemos pagado de deuda externa. Cada mes, ahora lo que queda este mes, más de 100 millones, 114 millones de dólares que hay que pagar este mes. Es decir, todo lo que hay en el Banco Central para la deuda externa. ¿Y por qué el gobierno es tan puntual con la deuda externa? Porque apuesta a cubrir los déficits que tienen con deuda, pero tampoco lo está logrando. Ese es el drama del gobierno. Y el drama nuestro, cuando se vaya este gobierno, dejará una abultada deuda externa, un menos, ¿no? El saldo en rojo, lo que hay que pagar. Entre otras cosas, a los chinos, ¿no? A los chinos hay que pagar. Ya estamos pagando, por ejemplo, los 500 millones que prestó el Exim Bank de China para el Mutum. Y el Mutum, ya dijeron ayer que no se inaugura en septiembre, definitivamente no en septiembre. Y así pasan los meses, pasan los años y lo único que crece, la deuda externa. Han estado rebatiendo mis números sobre la deuda pública total de Bolivia, diciendo que estoy exagerando y que no llegaría al 80% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, vamos por partes. Otra vez, papel y lápiz, compañeros. Para los más modernitos, agarren sus iPads. Vamos a explicar con chubis el tema. En primer lugar, hablemos de la deuda pública boliviana. Todo con datos oficiales. La deuda pública total en Bolivia está compuesta de la deuda interna del Tesoro General de la Nación, y aquí, en el propio documento del gobierno, dice eso, deuda interna del Tesoro General de la Nación, está dividido a octubre del 2023 en la deuda del sector público financiero, que serían 11.994 millones de dólares. Y el sector privado serían 7.691 millones de dólares. ¿Qué es esta deuda? Esta es la deuda que tiene el TGN con el Banco Central de Bolivia. ¿Qué es la deuda privada? Es la deuda que tiene el gobierno, el Estado boliviano, con los privados, o sea, con nosotros, AFPs y bancos. El conjunto es la deuda interna. Esa deuda interna
Es como si en esta parte el gobierno dice, esta es una deuda que no la tenemos que contabilizar porque sería hacerlo de manera doble. ¿Por qué? Porque buena parte del dinero que el Banco Central de Bolivia le ha dado a el Tesoro General ha sido para dar créditos, préstamos a YPFB, empresa estatal, ENDE y empresa estatal, yacimientos de litio, empresas estatales. Entonces, parte de esta deuda es la deuda que tienen estas empresas estatales con el propio Estado. Entonces, el gobierno dice, no puede haber doble contabilidad, porque esta es una deuda en familia. Les hemos prestado a nuestros hijos, ¿no es cierto?, que son nuestras empresas estatales. Por lo tanto, no la podemos considerar deuda, pero la registran como deuda, ¿no es cierto?, en la contabilidad del propio gobierno. Y dicen, bueno, esta deuda no hay problema porque se va a netear o se va a resolver de alguna manera. Pero ¿qué si tienes hijos buenos y hijos opas? ¿No es cierto? Si los hijos son buenos, obviamente de repente te van a pagar tu deuda, pero tus hijos son opas, no te van a pagar tu deuda. Esa es la deuda pública de varias empresas estatales que no funcionan y que no van a pagar, y en algún momento van a tener que castigar esa deuda. ¿Contra quién? Los impuestos, los ingresos de los bolivianos. Entonces, les guste o no les guste, más allá de la magia contable de decir no se puede contar dos veces, eso es deuda, ¿no es cierto?, que le debe las empresas estatales al Estado boliviano. Entonces, esa deuda llega al 28.5%. La del sector privado es más sencilla, es la del sector que tiene que ver con nosotros, con las ex-AFPs y ahora gestora pública. Eso llega al 18.3% del PIB. Total de deuda interna, 46.8% del PIB. 46.8% del PIB. Bien, ahora al total de la deuda pública tenemos que adicionar la deuda externa, es decir, la plata que nos hemos prestado de ahorro externo. Y puede ser multilateral, Banco Mundial, CAF, BID y otros. Puede ser bilateral, un crédito chino, un crédito brasilero, o puede ser deuda privada, es cuando el gobierno ha emitido bonos en el mercado internacional y ha conseguido recursos. Entonces, esa deuda externa, en el año 2005, representaba el 64% del PIB. En el 2007, cuando entran al gobierno los masistas, representó el 16.7% porque nos perdonaron la deuda los países amigos y los organismos internacionales. Se llamó eso HIPIC 1, HIPIC 2, que eran los países altamente endeudados. Entonces, cuando entra Morales, además de tener precios fabulosos de las materias primas, resulta que tenía una deuda prácticamente saneada, muy baja. En todo este tiempo, la deuda externa ha subido a 13.512 millones de dólares, fuente oficial. 13.512 millones de dólares. Eso representa el 32% del PIB. Entonces, a ver, hagan sus calculadoras, compañeros, hermanos y compañeros. 32 más 46.8, 78.8%. Por si acaso estoy utilizando un PIB de 42.000 millones de dólares para Bolivia, que es de más o menos del año 2022. El gobierno está utilizando un PIB mayor para que la deuda parezca más chica. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el caso de la deuda externa. Bolivia tiene en total deuda interna y deuda externa, considerando que es deuda, pues, el sector público no financiero, 78.8%. El Banco Mundial en sus reportes exactamente dice lo mismo, llega a 80% para el 2021. Esa es la situación de la deuda externa, deuda interna y de la deuda total. Así que, hermanos y compañeros, acérquese un poquito más. Venga, venga, no tenga miedo. Traiga sus cachetitos revolucionarios. Venga, a ver, puñito en alto. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. No tenga miedo. Joven, esto aquí es nariz, no es chuchu. Sí. ¿Cuánto será la deuda interna? Porque se completa el servicio de la deuda con lo que se presta el gobierno, de, por ejemplo, el Banco Central, y a veces se utiliza otros fondos nacionales
dineros de la gestora pública, hay que contabilizar también ese tema de la deuda interna, porque sumando, estamos varias generaciones de bolivianos que no han nacido todavía, ya con una deuda sobre sus espaldas. Hay que ver, porque te acordarás, Amalia, hace muchos años también estábamos en una situación parecida y se planteó este programa famoso del HIPIC, que era una condonación masiva de deuda pública de países que estaban en proceso de desarrollo, tercermundistas, y que se dio esa posibilidad, ¿no? Ojalá aparezca esto. Hace unos días el Banco Central de Estados Unidos, allá le llaman la Reserva Federal, ha decidido aumentar un poco bajar la tasa de interés, apuntando a que vienen otras 2 rebajas más que van a bajar el costo del dólar a nivel global y van a posibilitar de que haya más posibilidades de crédito para los países. ¿Por dónde pasa eso, Amalia? Por eventualmente hacer acuerdos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, cosa que el presidente ha dicho que ni se nos ocurra, porque eso no va a pasar, el tratar de hacer algún acuerdo, sobre todo con el FMI. Así que, si aparece esa oportunidad, quizás la veamos pasar y no hagamos nada por la postura ideológica que tiene el gobierno actual. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.